Buenas tardes, cordial saludo. En el presente video estaré hablando de la fase 5 del curso Contratación Pública y Privada, diferencias y similitudes entre contrato público y privado. Los integrantes son Anderson Mendivil Rivera y mi persona, Katy Mendoza Verbel. En primer lugar, aclaramos que las bases de contratación en Colombia están determinadas por la acción constitucional y los valores apegados a las leyes acordes a los principios. Mediante esta fase, tenemos como objetivo reconocer las diferencias entre contratación pública y privada, determinando, reconociendo y definiendo ambos términos. Como primer interrogante, estaré hablando sobre las diferencias entre contrato público y privado. Como primera parte, tenemos que la contratación pública es la celebración de contratos enfocados a fines con el Estado sometido a un régimen jurídico, y la contratación privada es un acuerdo entre dos partes jurídicas o naturales diferentes donde mediante un documento registran los datos de la negociación, condiciones y pago. Bien sabemos que el tipo de contrato varía según el grado de responsabilidad de cada una de las partes involucradas. Como segundo interrogante, nos encontramos con las partes del contrato público y privado. Empezamos con la contratación pública. Se divide en ciertas partes como lo es el contratante, que es quien paga por recibir el bien o servicio que contrata, que en este caso sería el Estado. Como segunda parte tenemos al contratista, es quien provee el servicio contratado y por ende es quien recibe el pago. Y como tercera parte nos encontramos con el interventor. Es aquella persona que cuenta con mucha responsabilidad, lo cual es un empleado que vigila ciertas actividades para que se cumplan con legalidad y transparencia. Por otro lado, nos encontramos con la contratación privada. Este es realizado por personas intervinientes en un contrato con o sin responsabilidad profesional, tal como compra-venta, donación, permuta y arrendamiento. Como tercer interrogante, tenemos los principios del contrato público y privado. En el contrato público nos encontramos varios tipos y varios principios. El primero sería el principio de transparencia, que según el artículo 24 de la Ley 80 de 1983 está determinado por medio de garantía de la publicidad, selección, informes y actuaciones de igualdad. También está el principio de economía, que este mismo exige el valor de realizar acciones de forma a los procedimientos requeridos. Por otra parte nos encontramos el principio de responsabilidad. Este se adhiere a los procesos de contratación, en donde según la normatividad constitucional y los procesos subordinados a este valor. También el principio de publicidad. Es la exigencia de la divulgación pública, está en conocer actuaciones del proceso contractual y en identificarlos. Y por último, el principio de selección objetiva. Es la objetividad de la acción jurídica, experiencia, posibilidades financieras y estructuras organizacionales. Ahora vamos con el contrato privado. También tiene diferentes tipos, principios. El primero sería el del abuso del derecho. Es cuando el titular del derecho subjetivo lo ejerce de manera abusiva en contra de la finalidad contractual. En otra parte está el principio de autonomía de la voluntad, que es el término de aplicación de prórrogas para aplicarse de manera autónoma reglas o normas negociables. El principio de buena fe, ser completamente acertados a la legalidad, que es muy importante en cualquier tipo de contratación, sea pública o sea privada. El principio de consensualidad. Este es el reflejo de acuerdo con la voluntad de las partes, donde no pueden estar sobre la presión de algo o alguien. Es importante mantener este principio con mucha legalidad, transparencia, para que se obtengan unos buenos resultados. También el principio de costumbre, que es el seguimiento del valor real de la acción legal a la ley de una manera general.
Y por último nos encontramos con el principio del enriquecimiento. Este principio refleja la sobreacción de un buen enriquecido sobre bien sin justificarse. Compañera, quien les habla Anderson Mendiví. La clasificación de contratos, los contratos públicos se definen por contratos de consultoría, contratos de comodato, los contratos de rendimiento de inmuebles y los contratos de obras públicas, entre otros. También encontramos los contratos privados que se definen por dos factores, o dos secciones más bien, serían civiles y laborales. Los contratos civiles tenemos los unilaterales, bilaterales, gratuito, oneroso, conmutativo aleatorio, principal y accesorio, real, solemne y consensual. En los laborales tenemos en términos fijos, que estipulan una fecha, término indefinido, que no se define una fecha de fin de contrato, obra labor, una vez terminada la obra, finalizado el contrato, el contrato de aprendizaje que lo utiliza mucho en la empresa, perdón, los pasantes en diferentes carreras universitarias. Em, la responsabilidad por el incumplimiento del contrato. En el contrato público, la ley 1150 de 2007, mientras se celebra un contrato, las entidades públicas pueden imponer multas de forma unilateral, es decir, esta ley da la acción de implementar multas a quienes cometan irresponsabilidades en el contrato. El contrato privado se va directamente al contrato firmado donde están las diferentes eh, sanciones por parte de los entes que no, o personas naturales o jurídicas que no cumplan con lo estipulado en el contrato. Este se va más directamente al documento. El derecho de igualdad en la acción del contrato se basa en el manejo de la igualdad como principio importante para reconocer que todos somos convenientes en relaciones con la firma de contratos y el proceso contractual que se dé en cada uno. En los contratos civiles, el derecho a la igualdad nos permite tener una equidad a la hora de firmar las partes, que no haya conveniencia sobre ninguno del otro, mucho menos obligación o parte de obligación, o parte de menos obligación y que se quiera afectar lo ya firmado. Referencias bibliográficas. Muchas gracias.